Buenas chicos, ¿cómo estamos? Espero que muy bien, amigos. Bueno, me voy a levantar la remera, siempre hago esto, pero es una costumbre. Bueno, hoy vamos a terminar esta parte de electrostática, que sería el video número 4, creo, capítulo 4, y vamos a hablar de lo que se conoce como capacidad eléctrica. La capacidad eléctrica es una propiedad que tienen los conductores o los aisladores de almacenar cargas eléctricas. Bien, recuerden que un conductor es una sustancia generalmente metálica donde cuando yo genero una carga en el conductor, esta se mueve libremente a través del conductor. Es decir, por eso los metales son muy buenos conductores, porque el enlace metálico está rodeado de una nube de electrónicos que se pueden desplazar, moverse muy fácilmente. Un aislador o dieléctrico es aquel en donde yo genero una carga eléctrica y esta queda en el lugar. Voy a hacerles una analogía bastante absurda, pero supongamos que yo quisiese meter dentro de mi habitación una cierta cantidad de vacas, por decirlo de alguna forma. Y me conviene que las vacas estén muertas, o sea, me conviene que las vacas no se muevan, porque de esa manera yo podría apilar una sobre otra y me entrarían más vacas que vacas vivas. ¿Me explico? Bueno, entonces la capacidad que va a tener un conductor va a ser mayor mientras más dieléctrico tenga, o sea, mientras más aislante sea, más carga puede almacenar. Es más o menos como decir que eso es un capacitor, porque los conductores que tienen esta propiedad de almacenar carga se los denomina capacitores o condensadores, que son muy comunes. Los condensadores los pueden ver en cualquiera, pero tienen una forma de cilindrito, a veces en las computadoras o de lentejitas. Esos son condensadores. Existen muchos tipos de condensadores. Los condensadores pueden ser electrolíticos, es decir, tener sustancias químicas adentro, medias dieléctricas que almacenan carga, o pueden ser de placas paralelas, pueden ser esféricos, hay mucho. Acá vamos a centrarnos solamente en la tensión condensador de placas paralelas. Pero empecemos definiendo lo que es la capacitancia o capacidad eléctrica. Se define la capacidad eléctrica, que se la simboliza con la letra C, como la cantidad de cargas que puede almacenar Q dividido el potencial que va a existir entre las placas. Eso es lo que se conoce como capacidad eléctrica. Si de acá despejo yo la carga eléctrica, la Q, esto va a pasar multiplicando, o sea que me va a quedar capacidad por voltaje, ¿ven? Y si tengo que despejar el voltaje, o sea la tensión entre las placas, me va a quedar la carga sobre la capacidad. La unidad de la capacidad eléctrica en el sistema internacional, la unidad, sería, la carga se mide en Coulomb y la diferencia de potencial se mide en volt. A esto se lo simboliza con una F mayúscula y se llama farad. Se le dice farad o faradio, no hay ningún problema. El faradio en realidad es una unidad muy grande, o sea que si son múltiples, submúltiplos del faradio. Por ejemplo, un milifarad a un milifaradio equivale a 10 a la menos 3 faradio. Un microfaradio equivale a 10 a la menos 6 faradio. Un pico, un nano, vamos a seguir por el orden, un nanofaradio equivale a 10 a la menos 9 faradio. Y un picofaradio equivale a 10 a la menos 12 faradios. O sea, es muy común que nos aparezcan siempre como micro, nano o picofaradios los problemas, pero de ahí los llevamos a la unidad correspondiente. Bien, eso es las tres unidades. O sea, de las tres fórmulas yo prefiero siempre, por una cuestión mnemotécnica, recordar esta, porque la leo que se ve, ¿ven? Es decir, que se ve, ya tengo la fórmula metida en la cabeza. Y de ahí despejo lo que me haga falta. Bien. Volviendo al tema de los capacitores, como dependen siempre de la sustancia, vamos a analizar uno que sea de placas paralelas. De placas paralelas. Supongamos que yo tengo dos placas, una paralela con la otra, separados una distancia de una placa de la otra que tengan cierta área. Y acá adentro puedo tener vacío o un dieléctrico. Entonces, la capacidad que puede almacenar ese capacitor va a depender de la sustancia que yo tenga acá adentro, que eso lo vamos a simbolizar con éxito,
y es directamente proporcional al área, o sea, mientras mayor sean las áreas, más capacidad voy a tener de carga, e inversamente proporcional a la distancia que las separa. Esto es decir, que mientras más juntitas estén las placas, más cargas eléctricas voy a poder almacenar. Este epsilon, que ya lo he nombrado un poco, que se llama constante dieléctrica, en este caso le voy a poner R de relativa, se define el epsilon relativo como la constante dieléctrica del vacío sobre la constante absoluta del dieléctrico, lo voy a llamar D. O sea, esto es en el vacío y eso es con el dieléctrico. ¿Me explico? Generalmente la constante dieléctrica del vacío es un número bastante grande a pesar de todo, porque es el mejor conductor, digamos. En el vacío es donde se conducen las cargas eléctricas de mejor forma. Entonces estos epsilon relativos, me explico, suelen ser números mayores que 1. Es decir, yo puedo tener un dieléctrico cuya constante, o sea, o permitividad, que se le suele decir relativa respecto del vacío, es 3. Entonces me aumentaría 3 veces. Así se define. Y esto es lo mismo que decir el campo eléctrico que te generaría entre las placas del vacío con el dieléctrico. Bien, también podría definirlo como el campo eléctrico es directamente proporcional al voltaje. Recuerdan que el campo eléctrico, en el video anterior, era el campo eléctrico por la distancia era igual al voltaje, o sea que son directamente proporcional, sería el voltaje que tengo en el vacío con el voltaje en el dieléctrico. E inversamente proporcional, piojitos, a las capacidades, porque los voltajes terminan siendo la carga sobre la capacidad. Entonces yo acá tendría que tener la carga sobre la capacidad en el vacío, acá la carga con la capacidad en el dieléctrico, y esto se me daría vuelta. Entonces una forma de aprender todo esto junto es que el epsilon relativo que a mí me den, que puede ser 2, 3 o 10 veces, correspondería al epsilon del vacío sobre el epsilon del dieléctrico, que sería a su vez igual al campo eléctrico en el vacío sobre el campo eléctrico en el dieléctrico, que sería a su vez igual al voltaje que habría en el vacío entre las placas con el voltaje con el dieléctrico, y que sería igual a la capacidad con el dieléctrico sobre la capacidad en el vacío. Con esa igualdad ustedes podrían calcular cualquiera de las cosas, es decir, si conozco el epsilon relativo de un dieléctrico y sé el del vacío, puedo determinar con el dieléctrico cuál va a ser su nuevo campo eléctrico. Obviamente esto lo he hecho para una carga que sea constante. Bien, hasta ahí me van siguiendo. Bueno, resulta que los capacitores o condensadores se pueden asociar, es decir, hay dos tipos de asociaciones básicas en toda la electricidad. Una de ellas se llama asociación en serie, que esto corresponde que viene un hilo conductor, acá pongo un elemento E1, ¿ven? Un elemento E1, y acá vendría el elemento 2 con el mismo cable, eso se lo denomina en serie. Y en paralelo significa que viene un hilo conductor y se bifurca o se trifurca, acá tendría el elemento 1 y acá tendría el elemento 2. Bien. Esto es una conexión en serie y esto es una conexión en paralelo. Lo he hecho con dos, podrían ser más, no hay ningún problema. Y una mixta sería que yo mezcle este y acá le pongo en serie otro. Ahí tendría una conexión mixta entre series y paralelos. Vamos a analizar cómo quedaría cuando yo conecto capacitores en serie. Entonces, el elemento 1 va a ser un capacitor 1 y el elemento 2 un capacitor 2. Generalmente los capacitores en electrónica se simbolizan con dos líneas paralelas y de igual medida, y así es como se venden en el mercado. O sea, ustedes van a cualquier tienda de electrónica y le dicen, mira, necesito un capacitor de tantos microfaradios. O sea, ya viene, el fabricante no los hace a medida de la que uno quiera caprichosamente. Ya lo tiene estipulado, entonces, si quiero, qué sé yo, conseguir 2 microfaradios, y bueno, y tiene de uno con tener los 2
en paralelo y me dará el 1, ya lo vamos a demostrar. Bueno, si yo imagino que la carga total, ¿ven?, que viene por este conductor, esa carga total es la que va a atravesar a la carga 1 y es la misma que va a atravesar a la carga 2, al capacitor 2. Es decir, que cuando están en serie, la carga es igual en todos los elementos. Esto quiere decir entonces que la carga total va a ser igual a la carga que adquiere el capacitor 1 e igual a la carga que adquiere el capacitor 2. ¿Bien? Eso por un lado. Ahora bien, si yo pongo un voltímetro acá que me mida el voltaje total, supongamos, entre estos dos puntos, recuerden que los voltímetros siempre se ponen en paralelos. Entonces el voltaje total va a ser la suma del voltaje 1, o sea, la caída de potencial que habría acá en el 1, este voltaje de 1, pero que el dibujo sea claro, y este es el voltaje o caída de potencial en el 2. Bien. Entonces los voltajes es la suma de los voltajes. El voltaje de los extremos de una en serie es la suma de los voltajes de cada uno de los capacitores. Pero de la fórmula que se ve, el voltaje termina siendo la carga sobre la capacidad. Entonces acá puedo poner que va a ser la carga total sobre la capacidad total. Acá puedo poner la carga 1 sobre la capacidad 1. Y acá podría poner la carga 2 sobre la capacidad 2. Pero CT, C1 y C2 son todos iguales, entonces los podría simplificar. Es decir, que la fórmula para la capacidad equivalente o total me quedaría 1 sobre la capacidad total igual a 1 sobre C1 por 1 sobre 2, y si hubiese más. A mí no me gusta realmente esta fórmula porque sé que les cuesta un poco despejarla. Entonces, como regalo de cumpleaños les digo que la capacidad total es 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más, si hubiese más, todo eso elevado a la menos 1. O sea, sacan esta cuenta con la calculadora, 1 sobre tanto faraday, más 1 sobre tanto faraday, más 1 sobre tanto, y a ese resultado lo dan vuelta, o sea, aprietan la tecla X a la menos 1 y tendrían la capacidad total o equivalente. Bien, la otra asociación de los capacitores es cuando están en paralelos. Cuando están en paralelos, yo tendría que ver el cable, se bifurca en un capacitor C1 acá. Lo voy a hacer para 2 por una cuestión de sencillez nada más, pero pueden ser más. Y a estos puntitos le voy a llamar A y B. Entonces, acá viene la carga total, ¿ven? Cuando llega al punto A, parte de esa carga se va para arriba, que sería la Q1, que es la que va a almacenar el 1, y parte hacia abajo, que sería la 2. Entonces, atravesarían esto así, se volverían a juntar y saldría la carga total. O sea que cuando están en paralelo, la carga total es igual a la carga 1 más la carga 2. ¿Qué se mantiene constante? Que la diferencia de potencial entre los extremos, ¿ven?, entre A y B, es lo mismo que el potencial que tiene el 1 y el mismo potencial que tiene el 2. Esto lo pueden ver en su casa constantemente, es decir, en las casas de uno, nosotros tenemos los 220, acá en Argentina por lo menos los 220 voltios en todos los espacios. Está en el foco, en el enchufe, en el otro enchufe, porque de ese centro de arriba salen todas ramificaciones, digamos, donde llegan a 220 todos los lugares. Entonces, el voltaje en una situación en paralelo se mantiene constante. Entonces, si reemplazo en esta fórmula, recuerden que Q era el que se ve famoso, esto lo podría poner como la carga total por el voltaje total, esto la carga 1 por el voltaje 1, esto la carga 2 por el voltaje 2, pero como los voltajes son todos iguales, esto se simplificaría. Es decir, que la capacidad equivalente o total cuando están en paralelo termina siendo la suma. Bien, conclusión de esto. La conclusión es que en un circuito de capacitores o condensadores, cuando están en serie, siempre la capacidad total o equivalente es menor que la más chica de las que yo conecté en serie. Y cuando yo las conecto en paralelo,
la capacidad equivalente siempre es mayor que la menor, o sea, pues siempre va a ser la suma, o sea, siempre va a ser más grande. Entonces, si yo quiero disminuir de alguna forma la capacidad de una serie de condensadores, lo que tengo que hacer es conectarlos en paralelo. ¿Bien? Y si quiero aumentar la capacidad de una serie de capacitores, lo que tengo que hacer es conectarlo en serie. ¿Bien? Esto va a ser al revés de lo que va a suceder con la resistencia eléctrica. ¿Qué nos queda ver esto? Bueno, la energía de un condensador. Los condensadores de energía almacenan energía en forma de campo eléctrico, es decir, que entre las dos placas, una positiva y la otra negativa, se almacena campo eléctrico. Eso lo vimos en el video número 2 de electrostática, donde hablábamos de campo eléctrico. Entonces la energía se almacena en forma de campo eléctrico. Y la energía, como todos bien sabíamos, se calcula como carga por voltaje, que lo vimos en el video anterior. Es decir, que el trabajo, la energía, es el voltaje, la diferencia de potencial por la carga. Bien, como acá vamos a suponer que es lineal, las cosas que son capacitores ideales, entonces la energía o energía media la vamos a calcular como la energía entonces de un capacitor va a ser 1/2 de la carga por el voltaje. Bien, esa es una de las fórmulas para calcular la energía de un capacitor. P, como Q a su vez es C por B, si reemplazo esto acá, me va a quedar que la energía, me va a quedar C por B, me quedaría C por B al cuadrado sobre 2. Ahí tendría otra fórmula en el caso que conozca la capacidad y el voltaje. Y si despejo el voltaje de acá, me quedaría Q sobre C. Y si eso lo reemplazo acá, me quedaría Q al cuadrado sobre 2 veces la capacidad. Ahí tienen 3 fórmulas para poder calcular la energía de un capacitor, conociendo su carga o su voltaje, su capacidad y su voltaje, o su carga y su capacidad. Obviamente la unidad de esta energía van a ser joules, siempre y cuando las cargas vengan en coulombs, no se olviden de eso, el voltaje venga medido en voltios y la capacidad venga medido en faradios, ¿ah? Que era la F mayúscula, no en microfaradios ni nada, era en faradios. Y ahí me va a quedar la energía en joules. Y después recuerden, bueno, el principio de conservación de la energía y todo lo que tiene que ver con el tema de trabajo y energía. Bueno chicos, con esto más o menos un vistazo general de lo que es la electrostática, fundamentalmente dirigido a los que van a rendir ingresos a ciencias médicas, tanto de la UBA, de La Plata, de la de Córdoba, de la de Mendoza, de la Universidad Nacional de Cuyo. Estos temas siempre son tomados porque, aunque no lo crean, las membranas celulares, chicos, las membranas celulares se comportan como capacitores, ¿ah? Y se puede determinar un voltaje de esa membrana celular, que es una famosa ecuación que se llama ecuación de Nernst. Así que todo tiene que ver con todo, y para eso vemos estos conocimientos para estudiar esta carrera que ustedes dicen, ¿qué tiene que ver esto con la medicina? Un montón. Los quiero, los veo en la próxima y saludos.